pasar. No me voy a poder ir más de vacaciones al Caribe. ¿No? Pobreza. Ahora, el argumento ¿cuál es? Que esa acumulación de capital, ¿no? Imagínense un vaso que se llena de riqueza y en algún momento comienza a derramar riqueza y se iba a acabar la pobreza, ¿no? Esa era la idea de este argumento. Ahora bien, para que se aumente la tasa de ganancia había que bajar los costos laborales. Para bajar, una de las formas de bajar el costo laboral, además de índices altos de desempleo, por esa tecnologización de la industria, etc., porque aparte no había trabajo, se propone la idea de flexibilidad laboral, que implica que no se pagarán indemnizaciones a esos trabajadores que recién ingresan al mercado del trabajo, ¿no? Es más, van a estar constantemente a prueba. Hoy existe todavía esa idea de estar a prueba en un trabajo. 3 meses, ¿cierto? 3 meses. Antes no existía eso, antes de esa ley de flexibilización laboral, uno entraba a un trabajo y automáticamente empezaba a correr el tiempo para la indemnización, ¿no? Esta idea de estar 3 meses a prueba en un lado, en otro, etcétera, parece que viven probando a la gente y la gente no consigue trabajo, ¿no? ¿Esa ley sigue existiendo? Sí, esa ley sigue existiendo. Tuvo cambios, pero sigue existiendo. Se sancionó en 1994. Esa idea de estar a prueba se desprende de ahí y eso existe hoy todavía. ¿La reforma? Esa es la reforma laboral por la cual se pagó. Que en realidad eso no sé al final si le metieron el peso a alguien. Estaba Pontacuarto. Pontacuarto era el que llevaba la plata y le pagaba los chicos. Que se arrepintió y bueno, hizo la de ellos. Entonces, la idea de flexibilidad laboral, ¿qué implica? Esa posibilidad de echar al trabajador sin pagarle indemnización. Bajar los costos laborales, es decir, los aportes que la empresa paga al Estado por cada uno de los trabajadores que tiene. ¿Sí? ¿Cómo se argumentó para llegar a esa flexibilidad laboral? El primer argumento es el argumento de bajar el costo laboral. Si yo bajo el costo laboral, sube la tasa de ganancia, a largo plazo, ¿qué va a pasar con el empleo? Si hay más ganancia, va a haber más inversión del capitalista, si hay más inversión, va a haber más trabajo, ¿no? Entonces, bajo el costo laboral para que suba también el empleo. No sucedió. No se derramó. Cada vez el vaso era más alto, esto se iba llenando cada vez y nunca caía ni una gotita para afuera. ¿Cómo se argumentó para eso? Primero, con el argumento que decía la compañera de allá al fondo. La flexibilidad laboral es buena para el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador es libre de elegir otro trabajo. El trabajador tampoco tiene que dar excusas para irse de un trabajo. Está a prueba 3 meses, prueba otro trabajo. Capaz que descubre la vocación de su vida en ese otro trabajo. Capaz que encuentra el amor de su vida en ese otro trabajo. Por eso le conviene ir cambiando de trabajo de forma constante. Y no solo eso. Como ese trabajo en la fábrica era un trabajo sumamente rutinario, imagínense la línea de producción fordista. ¿Qué es la línea de producción fordista? La cadena de montaje. ¿Qué significa? Donde se separaban las tareas. Bien. Uno hacía algo y el otro no podía recibir esta anterior. Esa persona hacía todo el tiempo el mismo trabajo, ¿no? El ejemplo de Chaplin que les daba es en tiempos modernos, ¿no? Que termina de hacer su trabajo y sigue con esos movimientos involuntarios repetitivos, ¿no? Rutinarios, aburridos, alienantes. Marx, ¿cómo llamaba eso? El trabajador que se volvía de la máquina. Una parte de la máquina, un apéndice de la máquina, era como un engranaje más ese trabajador. Bueno, qué mejor que evitar eso con la flexibilidad laboral. Se cansó de hacer siempre el mismo movimiento, renuncie y vaya a trabajar a otro lado, donde en lugar de hacer así, haga así. ¿No? Y estoy como quiero. ¿No?
Es decir que, y eso sí lo está mencionando Sennett, una de las razones con las cuales se justifica la flexibilidad laboral es el argumento por la libertad del trabajador. El trabajador deje esa experiencia rutinaria, alienante, repetitiva, aburrida, de hacer siempre el mismo trabajo y sea libre, flexible, para ir a trabajar en otras cosas. ¿Sí? Bueno, ahora que la compañía ya terminó de mandar mensajitos, podemos seguir con la clase. Es decir, que esa persona sea libre para realizarse en el trabajo. Ahora bien, Sennett, ¿qué va a mostrar? ¿Eso efectivamente genera una mayor libertad en los trabajadores? No. Al contrario, dice Sennett. Demos por cierto ese supuesto de la libertad del trabajador. Yo soy un trabajador que hace constantemente este movimiento, como hacía Chaplin. Me canso de hacer este movimiento, ¿sí? Busco otro trabajo que va a exigir otro movimiento. Ahora, ese cambio de un trabajo a otro no es tan simple. ¿Qué va a necesitar ese trabajador? Acá estamos imaginando dos movimientos simples, ¿no? Fáciles de hacer. Uno pone el tornillo y el otro pone el clavo. Pero no, pensemos en trabajos más complejos. ¿Qué va a necesitar ese trabajador para poder cambiar de trabajo? Capacitación. Exacto. Va a necesitar estar capacitado. Por lo tanto, la presión va a ir hacia el trabajador de la necesidad de estar capacitado para poder cambiar de trabajo. Ahí aparecen, durante la década del 90 en Argentina, aparecen todas esa idea de capacitaciones. Capacitar al trabajador, ¿no? Tiene que capacitarse. Entonces, yo le doy un plan trabajar, pero que se capacite. Hay que tener capacidades. Es decir, el trabajador es incapaz y necesita ciertas capacidades ¿para qué? Para hacer frente a esa realidad cambiante que es el mundo laboral, donde no va a tener un trabajo que le dure más de 3 meses o, como muestra Sennett, más de 2 años apretando botones en una panadería. Es decir, que la presión sobre el trabajador viene en la forma de la necesidad de capacitación, de tener la suficiente flexibilidad para pasar de un trabajo a otro y acomodarse al trabajo. Porque obviamente no es que el trabajo se va a acomodar al trabajador, sino que es la persona que trabaja la que se va a tener que acostumbrar y adaptar a su nuevo empleo. Entonces fíjese, la realidad del empresario es sumamente distinta a esa rutina aburrida del obrero. Mientras el obrero está siempre haciendo, imagínense YPF, un boca de pozo que trabaja hoy en YPF, siempre está haciendo el mismo trabajo, enganchando caños, ¿no? Galucho, ¿qué hace? ¿Saben quién es Galucho? ¿Qué otro ejemplo? Galucho es el presidente de YPF hoy. Montoto, el dueño de la empresa Chevron. ¿Vieron que firmaron un acuerdo entre YPF y Chevron? No leen los diarios, hermano. ¿Para qué es el acuerdo entre Chevron y YPF? Explorar, bien. Explotar vaca muerta, ¿no? 2 empresas se juntan para una explotación conjunta. El boca de pozo de YPF Chevron va a hacer todo el día el mismo movimiento. Los tipos que se juntan a negociar ese acuerdo, ¿qué hacen? Tienen un trabajo sumamente distinto, dinámico, de negociación, de imaginarse nuevas opciones, ¿no? El panorama que pintar es no. El empresario tiene un montón de posibilidades de un trabajo imaginativo, negociador, no por plata, ¿no? Donde uno le saca la plata de la mesa, se le acaba la imaginación y son las personas probablemente más aburridas del planeta.
Una honrosa decepción. A los que les gusta la joda, entonces ya no son tan aburridos, pero si no, son maquinitas de trabajar, ¿no? A ese dinamismo y a esa apertura a la fluidez del mercado que tenían los empresarios se oponía esta visión rutinaria de la vida del trabajador. La flexibilidad laboral iba a terminar con eso, dice Seneca. Prometía y se justificaba como fin de esa vida rutinaria y aburrida del obrero.